Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, verso 11, 12 y 13, vamos a leer todos. Vamos a leer todos estos tres versículos, amén. Jeremías 29, verso 11, amén, 12 y 13. ¿Listos? Leamos todos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Demos alabanzas al Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Bueno, el día jueves dijimos, hermanos, que habían enfermedades puestas por el enemigo, por diferentes causas, pero que también, hermanos, hay unas promesas de sanidad para el Señor. Amén. De parte de Dios para nosotros. Y decíamos también hace 8 días que habiendo el enemigo introducido el pecado y la muerte, también introdujo entonces la enfermedad. Deuteronomio capítulo 28 nos habla acerca de las consecuencias de la desobediencia, y dentro de esas consecuencias hay unas maldiciones, y entre esas maldiciones está la enfermedad. Pero aclaramos y dijimos que Cristo nos redimió de la maldición. Amén. Y que ya pues por gracia somos salvos. Y hermanos, recordemos también que la palabra sanidad está muy relacionada, o quiere decir lo mismo que salvación. Amén. Quiere decir lo mismo que salvación. El fin o el propósito, hermanos, ¿por qué se enferma la gente? ¿Cierto? Y aunque muchos hermanos hoy buscan sanidad porque nadie quiere estar enfermo o quiere padecer alguna enfermedad, más sin embargo, pues Dios, el propósito de Dios sí es, esté enfermo o aliviado, es salvarlo. Si el Señor no lo sana, y ahorita vamos a mirar, bueno, pero que al menos me salve, porque así sea que se sane, se va a morir. Pero si muero, que pueda morir en Cristo Jesús. Entonces Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo. Eso se lo dijo pues a los cautivos que estaban en Babilonia. Se lo dice a través de Jeremías. Entonces Dios sabe, hermanos, en nuestra necesidad, nuestra dificultad, nuestra problemática, lo que tenemos, y Él conoce todo. Amén. Así el pastor y así nadie de la iglesia, ni aun su esposa ni su familia, conozca la condición que usted tenga, sea una enfermedad mental o sea una enfermedad física, ¿cierto? O como sea, pero Dios conoce y también el propósito que tiene con nosotros en medio de esa enfermedad. Amén. Y no es, hermanos, no es que Dios no lo quiera, no es que Dios no lo escuche, no es que Dios no lo sane. Hay un concepto que tengo yo, hermanos. La sanidad que el Señor tendrá para nosotros es la muerte. Pero si morimos en Cristo Jesús, ahí ya seremos sanos. Y dice la palabra de Dios que aunque este cuerpo se deshaga, y aunque se llene de gusanos, o aunque lo quemen, o aunque, bueno, más sin embargo, dice la palabra del Señor que en el día de la resurrección o en el día del arrebatamiento nos levantaremos y tendremos un cuerpo glorioso. Entonces ya no tendrá cáncer, ya no tendrá, bueno, lo que sea. Amén. Pero hay un propósito. Lo cierto es
de que el Señor sigue sanando. Sigue sanando, y ahorita vamos a mirar entonces, hermanos, el resultado de la enfermedad es que Dios tiene un propósito. Sea que me sane o sea que no me sane, somos del Señor. Sea que vivamos o que nos muramos por causa de la enfermedad, seguimos siendo de Él. Amén. Dios sigue sanando. Pero usted y yo lo que tenemos que ser muy conscientes, hermanos, es de estar firmes, constantes y perseverantes en el Señor. Conocí un hombre hace por ahí unos 21, 25 años, y yo estaba comenzando el ministerio, tendría por ahí un año de pastor, y entonces un hermano diácono me dijo: vamos a visitar a mi cuñado que está apartado. Yo le dije: bueno, vamos y lo visitamos, que está apartado. Y fuimos por allá una vereda lejos caminando, y él me dijo, yo le dije: bueno, hermano, ¿qué pasó? ¿Usted por qué se apartó? ¿Qué sucedió? ¿Qué? Hermano, es que estuve orando y orando para que el Señor me sanara, y el Señor no me sanó. No. Pero entonces fui donde por allá lo llaman orinero. Fui allá donde alguien que ve los orines, y me mandó algo. Hermano, si estoy sano, estoy bien. Pues el orinero prácticamente por allá es un brujo, pues por allá en la costa. Y yo, pues, ¿para qué voy a ir a la iglesia si allá el Señor no me sana? Y vengo donde el brujo, donde el orinero, y quedé sano. Y entonces yo le dije: bueno, tiene razón. Y aquí es donde yo entiendo y yo comprendo, hermanos, que bueno, el diablo podrá también tener y hacer sanidades. Como la persona allá en esos lugares de la costa, en muchos pueblos apartados, hacen las rifas, como un señor que pasa por aquí, que compra la rifa, y bueno, y una rifa ahí. Y entonces un muchacho dijo: en el nombre de Jesús compro esto. Se lo ganó. Y entonces yo le llamé la atención: oiga, Sinforosito, era líder de los jóvenes. Oiga, Sinforosito, ¿usted qué le pasó? Pues, ¿cómo así que comprando rifas y comprando, qué es el testimonio? No, hermano, es que yo le oré al Señor y vea que Dios me... Hombre, eso no te queda bien, hermano, pero es que estaba necesitado y vea, me gané esto. Por favor, no lo vuelva a hacer. Y el muchacho quedó enmelosado, y volvió y la compró, y volvió y se la ganó. Entonces él atribuía: Dios me está bendiciendo, Dios. Pero si la Biblia dice que no podemos ser agoreros ni sortílegos, aquí no creemos en la suerte. El muchacho hubo que suspenderlo del servicio. Cosas así, hermanos, uno se da cuenta que el enemigo está detrás. ¿Y por qué el enemigo hace eso con el cristiano? Para que él deje de poner la mirada en Jesucristo y ponga la mirada en otras cosas. Si a veces el enemigo por todas partes va a trabajar por todos los medios, y si no, quieres apartarlo y acabarlo. Por eso hablamos de la batalla que hay en la vida de cada uno. Entonces uno mira entonces que hay una sanidad psíquica donde opera la brujería o el chamanismo, donde opera la magia blanca, donde opera cosas de sanidades. Mi mamá pues murió siendo creyente, pero ella, antes de ser creyente, pues yo cada vez que venía aquí a Medellín la evangelizaba, le hablaba muy duro. Total que ella comprendió la palabra. Y entonces una vez ella estaba enferma, muy enferma, y entonces promocionaron, dijeron: hay una misa de sanación, y la gente corría así allá. Y todo el que hacía la fila, y entonces el líder allá le colocaba la mano ahí y caía la persona, y supuestamente quedaban sanos. Entonces mi mamá estaba haciendo la fila allí para que fuera sana,
Porque quien que está enfermo y le dicen, ve, allá hay alguien que sana, no cree. O si alguien le dice, usted está enfermo y allí hay alguien que sabe, allá hay alguien, un médico bueno, allá hay alguien que hace esto, que hace lo otro. Hermanos, todos queremos, hermanos, ¿sí me hago entender? Todos queremos ir allá a ver a ver que hagan algo por nosotros. Pero si nosotros no estamos bien ubicados, pues vamos a cualquier parte. Entonces la señora, ella se llamaba Ruth. Mi mamá Ruth fue, hizo la fila. Cuando llegó donde le dijo, ¿usted qué hace aquí? Sálgase de aquí, usted no puede estar. ¿Usted qué hace aquí? ¿Quién la dejó entrar? Entonces sabía el hombrecito aquel, sabía entonces que había entendido la palabra, que tenía la palabra, pero en su ingenuidad. A veces nosotros somos ingenuos y acudimos y vamos a cualquier parte en busca de la sanidad. Amén. Entonces uno encuentra una sanidad psíquica donde opera entonces todas estas fuerzas ocultas y satánicas. El señor muy renombrado, santo devoción de los hermanos venezolanos, don Gregorio, un médico muy famoso, y no falta, hermanos, encontré hermanos que decían, hermanos, yo fui a consulta donde Gregorio. ¿Y quién es ese Gregorio? No. Y ya si Gregorio se murió, ya no se puede volver a parar para venir a atenderlo a usted. Y al que lo atenderá, yo no sé quién lo atiende, pero Gregorio no es. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros tenemos que mirar todo esto, hermanos, porque Dios sí sana. Amén. Y lo salva también, si es su voluntad y con un propósito, y es de que Dios sea glorificado. Amén. Entonces podemos hablar de una sanidad sobrenatural. Es decir, Dios puede hacer un milagro, amén, y puede sanar. Como también podemos ser sanados a través de los médicos que están normalmente allí puestos por la ciencia médica. Si hablamos de sanidad médica, este tipo de sanidad es ayudado por médicos profesionales y obviamente que la medicina. Y nosotros aprendemos la sanidad médica legítima no está en conflicto con la palabra de Dios. Amén. No, esa sanidad es del diablo. O yo no le puedo decir a usted, si usted está yendo al médico, usted no tiene fe. No. Usted tiene fe que los medicamentos y los remedios que le están mandando, con eso usted se va a sanar. Y si usted se sana y se alivia, listo. Y si usted, vuelvo y le repito lo que le dije el jueves, y si usted es una persona medicada que toma ciertos medicamentos para el azúcar, para la diabetes, para la presión, para, ¿qué más? La epilepsia, alguna cosa, pues siga su tratamiento. ¿Sí me hago entender? Usted no puede decir, no, Dios me sanó, yo qué voy a tomar eso es el diablo. Y deje de tomarlo a ver qué le pasa. Si no cae como un pollo, si no le da su patatús por no comer y porque ese medicamento le ayuda. ¿Sí me hago entender? Entonces no quiere decir, no, eso es del diablo, esa medicina, esos médicos, no, usted no tiene fe. No es que tenga fe, no, es una sanidad también medicada, porque en el tiempo de Jesús habían médicos. Amén. Lucas era un médico. Amén. El aceite lo usaban medicinalmente. Amén. Ahorita vamos a mirar que en el tiempo de los reyes en Israel había médicos. Entonces se necesita una sanidad médica. Amén. Una sanidad, hermanos, por fe. Amén. Hay alguien que le pasó algo, le dio algo, listo. Como lo que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, ¿cierto? Hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanos. Amén. Yo conozco un hermano que estando lejos, a 8 horas, yo fui allá a ese lugar, 8 horas de donde lo dejaba uno la escalera o la línea esa, y 8 horas
de ahí adentro en mula o a pie. Por allá lo picó una serpiente, una X, una mapana prieta, y oraron al Señor, se le hinchó la mano y listo, ya al otro día quedó otra vez y estaba trabajando otra vez. Amén. Pero hay otros que no, hay que sacarlo rápido, y hay gente que se ha muerto, ¿cierto? Y los brujos que curan, ¿cierto? No, que yo le curo con el secreto o que le pongo no sé qué. Esa gente también cura y sana, pero trabajan con el diezmo para el diablo. A todos los cura y los sana, pero el número 10 lo tienen que dejar morir. Entonces, ¿qué tal que lo pique usted una culebra y usted sea el número 10? ¿Ah? Entonces uno sí mira entonces de que por fe en la palabra y lo que hemos creído, el Señor nos sana. Amén. La Biblia habla dones de sanidades. Lo miramos cuando estábamos mirando los dones del Espíritu Santo, dones de sanidades, en donde para Dios no es imposible. Amén. La sanidad puede ser instantánea, milagrosa o gradual, puede ser un proceso. Aunque la sanidad milagrosa instantánea demuestre la presencia divina y el poder de Dios llenamente, la sanidad divina ocurre como un proceso, no es menos sanidad que aquellas otras, ¿no? Es un proceso y hay momentos en donde instantáneamente Dios puede sanar. Amén. Dios puede sanar. Ahora, cuando hablamos de sanidad y liberación, es porque hay enfermedades que fueron asociadas o puestas por el diablo. Entonces, algunas enfermedades el enemigo la puso, como la mujer aquella que andaba encorvada, y dice que 18 años andaba así encorvada, y el Señor la sanó. Pero al sanarla también la liberó, porque dijo Jesús: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, no podía desatársele o no podía ser sanada, ¿cierto? Entonces la liberación ocurre entonces cuando es alguna fuerza demoníaca puesta por el diablo, pero la sanidad es porque ocurrió entonces unas enfermedades normales. Amén. Unas enfermedades normales. Entonces, esa sanidad instantánea o tardía, por ejemplo, si usted mira en Lucas capítulo 1 verso 20, Zacarías quedó mudo, sin poder hablar, y dijo: hasta que no nazca el niño usted no va a poder hablar, porque no creyó. O el caso de Ana, ¿recuerdan a Ana? Que era estéril, que no podía tener hijos, y que su marido Elcana y la otra mujer Penina. Entonces el Señor la sanó, pero hubo un proceso de más de un año para ella volver a tener un hijo, ¿cierto? Y lo mismo pasó con Sara, que no podía tener hijos, pero Dios le dijo al tiempo señalado. Esto quiere decir, hermanos, que todo tiene su tiempo. Amén, que todo tiene su tiempo. Y Jesús dijo, hermanos, cuando fue en Juan 11 verso 4, Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte. Hermanos, hay enfermedades que son para muerte. Esto significa que hay enfermedad para muerte, y la meta de sanidad no es escuche bien, no es la inmortalidad. No, que Dios me sane para yo no morirme, no. Si Dios lo sana de eso, bueno, y no se va a morir de eso, está bien. Pero puede que muera de eso, porque uno encuentra personas que murieron de alguna enfermedad, y cristianos. Entonces la sanidad divina no se logra más, no se logra para que no se muera. No, Dios se glorifica y Dios muestra que lo sanó. Amén. Porque recuerde que todos los que fueron sanados se enfermaron, inclusive los que fueron resucitados se murieron, de alguna otra cosa se murieron,
¿cierto? Pero la sanidad no significa una inmortalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados y listos. Si el Señor me sana, gloria a Dios, y si no me sana, pues vivo el resto de mis días para el Señor Jesucristo. Amén. Entonces la Biblia habla, hermanos, por ejemplo, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez. Y en Eclesiastés 3 dice, verso 2, dice que todo tiene su tiempo. Amén. Vamos a mirar en Segundo Libro de Reyes, capítulo 13. Segundo Libro de Reyes, el capítulo 13. En el versículo 14 me llama la atención que dice: estaba Eliseo enfermo. ¿Y ustedes recuerdan quién fue Eliseo? Estaba Eliseo enfermo. Eliseo les recibió el ministerio de Elías. ¿Sí recuerdan? Recibió el ministerio de Elías. Elías fue arrebatado. Y cuando digo que recibió el ministerio, Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Porque él dijo, una doble porción. ¿Qué quieres que te dé? Le dijo, preguntó Elías a Eliseo. Entonces Eliseo dijo, una doble porción de tu espíritu. Y por tener una doble porción, hizo el doble de milagros. Pero aún con todo lo que fue de Dios, Eliseo, dice, estaba Eliseo, ¿qué? Enfermo de la enfermedad que murió. Entonces mire bien que usted no puede apartarse diciendo, hermanos, que Dios no me sana y por eso me salgo de aquí. Y es que no vuelvo porque estoy tanto rato pidiéndole al Señor y no me sana y por eso no. No, hermanos, puede que muramos de esa enfermedad que tengamos. Amén. Pablo dijo, me llama la atención de Pablo, no lo tengo ahí en las notas, pero dijo, hermanos, que él tenía un aguijón, el cual había rogado 3 veces a Dios que lo quitara, que lo sanara, pero no. Y Pablo fue un tremendo, ¿cierto? En el Señor le dijo a alguien, vas a estar ciego, y se quedó ciego. Se dice de Pablo que se llevaban vamos a suponer que utilizaba chaqueta o saco, pero dice la túnica. Se quitó Pablo la túnica y cogieron la túnica y se la llevaron por allá y la ponían sobre los endemoniados y enfermos y eran sanados y libres. Pero Pablo tenía su aguijón, tenía su enfermedad. ¿Sí me hago entender? Entonces no quiere decir, hermanos, que yo soy cristiano porque el Señor me sanó, o que yo no me convierto, o que si yo me convierto, hermanos, que el Señor me sane para convertirme. Pues créame que no es así. Usted debe creer para ser salvo, o no crea y se condena. ¿Sí me hago entender? No, que es que, hermano, yo con esto y con esto y con esto, y entonces no. Dios usted lo ama así. Amén. Dios lo ama, y si Dios no quiere sanarlo, pero que al menos usted, hermano, si se murió con lo que padeció, pero murió dándole la gloria al Señor. Amén, dándole la gloria al Señor. Entonces es muy importante, hermanos, que podamos nosotros como que entender esa parte. Amén. Porque la Biblia nos habla de que el Señor sí sana. Amén. Pero yo tengo que poner la voluntad de Dios. Jesús, cuando enseñó a orar, vosotros pues cuando oraréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿cierto? Si Jesús enseñó a orar, hermanos, nos enseñó a orar que se haga la voluntad de Dios en nosotros. No que Dios haga lo que yo quiero. La oración no es que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo mando, lo que a mí se me ordena, y voy a hacer, si Jesús hizo
40 días de ayuno, voy a hacer 45 para ganarle y para demostrarle a él que me va a sanar. No, usted puede hacer los ayunos que sea, si el Señor no quiere sanarlo, no lo sana. Si no es su voluntad, porque Él conoce, hermanos, Él conoce. Yo he conocido gente que el Señor los ha levantado de la silla de ruedas, que el Señor los ha sanado y se han apartado, se han ido. Y entonces Dios conoce el propósito de cada uno de nosotros, el pensamiento. Amén. Gente que dice, hermano, que el Señor me diera plata, y el Señor les da plata y se apartan. Entonces tiene que mantenerlos el Señor ahí, como dijo el predicador. No me des riqueza que me olvide de ti, ni pobreza que blasfeme en contra tuya. Amén. Porque Él conoce nuestra condición. Y no podemos nosotros aquí condicionar a Dios. Si el Señor me diera, si el Señor esto, si el Señor, hermano, estoy pidiendo al Señor un trabajo que me dé para yo poder diezmar, ofrendar, y el Señor se lo da y chao. Entonces es muy importante, hermanos, que sí oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ese sería otro tema que después hablaríamos de la voluntad de Dios. Pero, hermanos, sí, Dios tiene el propósito, hermanos, de sanarnos. Y la Biblia habla, hermanos, porque dice en Isaías 53, verso 5, que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas o por sus llagas nosotros fuimos curados o sanados. Amén. Entonces, que si el Señor sana, el Señor sana. Amén. Pero tenemos que quitarnos de la mente que el Señor, si nos sana, no es para que usted nunca muera. Oh. El Señor puede que lo haya sanado, pero de alguna otra cosa se va a morir. Amén. De alguna otra cosa se va a morir. Entonces, en el libro del Éxodo, hermanos, o en Génesis, uno comienza a ver, hermanos, que Dios prometió sanar la esterilidad de Sara, y Dios la sanó. En Génesis 21, del 1 al 7, había un hombre que se enfermó, un rey, Abimelech, ¿cierto? Y el Señor lo sanó. Ahora, usted sabe, uno mira el Génesis, pero el primer libro que tendría que quedar en el primer libro sería Job. Y mire todo lo que Job padeció y que se enfermó. Una enfermedad que Dios permitió que el enemigo la pusiera a Job, pero más sin embargo el Señor lo sanó. Amén, el Señor lo sanó. Miremos lo que dice, hermanos, en Éxodo capítulo 15, en el verso 26. La Biblia pues nos habla acerca de la sanidad que Dios traería al pueblo de Israel. Y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Y cuál es la razón? Porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces la obediencia, la fidelidad va ligada, hermanos, a esa fidelidad de Dios, y Dios está puesto a sanarnos. Otra versión podría decir, hermanos, ¿cierto? Yo soy el Señor tu médico. Esto indica que Él constantemente, hermanos, puede sanarnos. El libro de Levítico, cuando usted lee el libro de Levítico, habla mucho de las enfermedades y de la salud, ¿cierto? Y podría llamarse el libro de la salud de la Biblia, porque revela o muestra la regulación con respecto a los tratamientos de la enfermedad. Y si usted mira Levítico 13, en Levítico 15, nos habla de todo eso. Y en Números nos registra la lepra que tenía María y Aarón.
Usted recuerda que María y Aarón se pusieron de murmuradores, de criticones. Miremos números 12. Allí encontramos la historia de María y Aarón. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer ¿qué? Cusita. O sea, una mujer etíope o una afro, bueno, o una morena. Él se casó con una de esas, ¿cierto? Había tomado mujer cusita y empezaron a criticar, vea, ese se casó con una negra, vea, ese se casó con una negra, ese. Y empezaron a hablar y a criticar y a murmurar de la hermana, de la esposa, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Y dice el verso 5, entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a María y a Aarón y salieron. Y les dijo, oíd mis palabras cuando yo haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño y hablaré con él. Pero a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, dice, cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, nada, ¿cierto? Y mire, por estar de criticones, chismosos y habladores ahí de Moisés, verso 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y María estaba leprosa. Entonces vino una enfermedad, ¿cierto? Más sin embargo, hermanos, pues pasó el tiempo y hicieron todo el asunto. Dice que fue echada, pero el Señor la sanó. Amén. Entonces a veces vienen enfermedades, hermanos, porque nosotros ponemos a blasfemar y a hablar mal de la iglesia del Señor, a hablar mal de Dios. No se ponga en esa situación, amén, que nos pueden venir cosas. O aquel hombre que fue sanado. Recuerda el que fue sanado, el de Juan capítulo 5, el que estaba allí, a la orilla de los que estaban allí, todos esperando que el ángel viniera y revolviera el agua y se metieran para que fueran sanados. Entonces Jesús le dijo, hombre, ¿usted quiere ser sano? Sí, pero no tengo quien me meta. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él se levantó y anduvo. Y no sabía que era Jesús. El Señor lo sanó, hermanos. Y él no estaba pidiéndole a Dios la sanidad, él estaba pidiendo a otras cosas. Y tenía la fe y la confianza puesta en otras cosas. Hermano, la fe y la confianza la tenemos que poner en Jesucristo. Amén. Gracias a Dios usted llama, hermano, estoy enfermo, ore por mí. Listo, gloria al Señor. Y avise a la iglesia cuando usted esté enfermo y oramos por usted. Y así no venga aquí físicamente, el Señor lo sana. Creemos y tenemos esa confianza. Pero si el Señor no lo sana, siga confiando y creyéndole al Señor. Amén. Y si el pastor no se da cuenta y usted le dijo a otro hermano, y si ese hermano anunció, y las Dorcas o los jóvenes o el que salió aquí a dirigir, oremos por el hermano tal, y así el hermano no sepa orar o se le olvidó mencionar su nombre, usted no diga, pero vea, este no mencionó mi nombre, pero vea, no, aquí oramos por todos los enfermos y creemos que Dios sana. Amén. Porque Él sabe su condición, su situación. Entonces no piense que porque no lo mencionó el pastor o no lo mencionó. No, el Señor sabe de nuestra enfermedad y de nuestra situación. Amén. La esposa de Manoa fue sanada de su esterilidad y ahí fue donde nació Sansón, ¿cierto? Y uno encuentra, por ejemplo, en el libro de Reyes, capítulo 17, un niño murió y fue resucitado, ¿cierto? Naamán, recuerdan el leproso Naamán de segundo libro de Reyes, capítulo 5, ¿cierto? Él pensaba que Eliseo iba a salir, me iba a poner la mano encima, iba a orar, iba a invocar y nada de eso. Pero
se metió en el río Jordán y fue sanado. Amén. Y me llama la atención, hermanos, en este hombre, el rey Ezequías, Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, vamos a mirarlo. Dice que el rey Ezequías se enfermó. Y uno por lo general va a orar por el que está enfermo. Pero Isaías fue a orar para que se muriera. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Quiere decir que la enfermedad era para que se muriera. Y vino a él el profeta de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ¿cierto? Voy a orar para que sea sanado. No. Ordena tu casa, ¿por qué? Morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. He hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, es decir, Isaías ya se iba a ir, le dijo: bueno, yo vine aquí a darle una razón, y la razón es que se va a morir. Y él se puso a llorar, puso a clamar al Señor, le reclamó al Señor con justa razón. No había salido Isaías y le dijo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. Pero se quedó vivo toda la vida. No, se murió. Dios le alargó la vida, ¿cierto? Le alargó la vida otros 15 años más, pero de todas maneras se murió. Amén. Entonces uno mira de que Dios sí escucha la oración y que Dios sí puede alargarnos. Amén. Alargarnos los días, pero más sin embargo vamos a morir. Amén. Me llama la atención, hermanos, en el segundo libro de Crónicas estamos hablando de la sanidad que Dios hace, ¿cierto? Pero que también tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, nos habla de un rey, hermanos, que se enfermó. Creo que se le hincharon los piecitos y él se enfermó, pero no tuvo en cuenta a Dios. Porque una cosa es que uno se enferme y tenga en cuenta a Dios, ¿cierto? Y hay gente que no tiene en cuenta a Dios. Reinado de segundo libro de estoy buscando aquí, se me perdió Crónicas aquí, pero es los últimos versículos del capítulo 6 o 16 que nos dice, vamos a mirarlo. Sí, 16:11, Asa. Entonces dice: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Mire bien. Y en su enfermedad, ¿qué hizo? No buscó a Dios. Si era un rey de Israel, si había profeta, si había sacerdote, él era consciente de que Dios sanaba, ¿cierto? Y dice que en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa, o se murió en el año 40. Entonces mire bien que uno se encuentra de que en Dios tenemos una posibilidad de ser sanados. Amén. De que en Él seamos sanados, de que en Él podamos ser libertados. Amén. Lo mismo, si usted mira, hermanos, en
en el libro de Job, en los libros de Crónicas, en el Antiguo Testamento y en los Salmos. Dijo el salmista donde leímos: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien sana todas tus dolencias. Amén. El que nos rescata del hoyo, el que nos corona de favores y misericordias. Amén. Y todo el Antiguo Testamento nos habla, hermanos, de eso. Y en el libro de Eclesiastés dice que hay un tiempo para ser sanados también. Amén. Para ser sanados. Y uno encuentra de que Dios sigue siendo nuestro sanador. Amén. Pues tanto en el Antiguo Testamento, allá, pero en el Nuevo Testamento también encontramos, hermanos, muchas veces, mire hermanos, en los evangelios se registran 484 veces donde el Señor Jesús sanó. Amén. Y si Él sanó a esas personas, amén, pues también Él sigue sanando, porque la Biblia dice es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él es el mismo. Entonces el Señor, hermanos, dentro de los propósitos que Jesús vino a hacer, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Si el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, Jesús vino a sanar, a perdonar y a dar vida, y vida en abundancia. Amén. Y uno mira, hermanos, en todas las referencias que uno encuentra en el Nuevo Testamento, que Jesús, hermanos, sanó a gente que sufría de epilepsia. Amén. Como también, hermanos, liberó, ¿cierto? Hay una distinción entre liberación y sanidad. Liberó a muchos que estaban atados por los demonios, pero también sanó a muchos que estaban enfermos. Entonces sanó a alguien de epilepsia, a alguien que sufría de hidropesía, a alguien que era sordo y mudo, ¿cierto? A muchos paralíticos, a la mujer que tenía una hemorragia crónica, aquella mujer que sufría del flujo de sangre, ¿cierto? Que lo había gastado todo y que había ido a muchos médicos, dice la Biblia, antes le iba peor, y el Señor la sanó. Amén, el Señor la sanó. Liberó a personas que estaban endemoniadas, ¿cierto? Por allá un hombre tenía la mano por allá seca, le dijo, extiende tu mano, y el Señor lo sanó. A muchos que estaban ciegos, ¿cierto? Bartimeo el ciego. Bartimeo, ¿sí era Bartimeo? Sanó a otro por allá que se lo llevaron, ¿cierto? Restauró, recuerdan al Pedro le mochó la oreja a un soldado, ¿cierto? Y el Señor se la colocó. Ahí no se puso a remendarla, no se puso a llevémoslo para urgencias que la ponga, ¿cierto? Resucitó muertos, amén. Entonces uno mira, hermanos, que en el Nuevo Testamento que Jesús tuvo compasión, amén, y usó varios métodos, y sanó a gente que no le estaba pidiendo que lo sanara, ¿cierto? Y gente que no tenían fe, como otros que tenían fe, y como otros que no fueron sanados porque no tenían fe, ¿cierto? El caso yo menciono mucho Juan capítulo 9, el hombre que nació ciego, y le dijeron, ¿quién pecó o sus padres? Ni él ni sus padres. Y él estaba diciendo, Señor, como Bartimeo. Este ciego era tan diferente a Bartimeo que Bartimeo estaba gritando, estaba clamando, ¿cierto? O los otros dos ciegos, dice que dos ciegos estaban gritando, nada.
O como otros que le trajeron un ciego. No, este estaba ahí y pasó Jesús por allá. ¿Y tenía fe? No tenía fe. ¿Estaba pidiendo que lo sanara? No estaba pidiendo, porque era tan difícil lo que había, porque nació sin ojos, sanó con las cuencas ahí, como otros que fueron perdiendo la vista. Bartimeo, Señor, que recobre. Si dijo que recobrara la vista era porque posiblemente veía antes, pero no, pues nacía así, sin ojos, y el Señor hizo lodo con su saliva y le puso ahí, ve a lavarte, y milagrosamente, y tenía fe, ni siquiera sabía quién era Jesús. Le preguntaron, ¿quién fue el que te sanó? No, yo no sé. El que te sanó es un pecador, yo no sé si es pecador o qué. Una cosa era que no veía nada y ahora veo. Amén. No sé quién es. Y dijo, no sé si es pecador o qué, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a oye. Porque también encontramos que no falta quien diga, oiga, usted es un inconverso, usted es un impío, usted no es bautizado, a usted Dios no le escucha. No, ¿cómo que no le va a escuchar Dios? ¿No dice la Biblia? Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a mira, hermanos, hay gente afuera que no conoce a Dios y son temerosos. Y uno dice, ¿y por qué son temerosos? ¿Sabe por qué? Porque tienen un alma que Dios se las dio. Tienen ese espíritu que Dios los puso ahí. Por naturaleza de la creación que Dios los creó, tienen algo de Dios. Yo estoy seguro, al único que Dios no escucha es al diablo y a los demonios. Ahí sí. Hermano, que yo hice esto, que yo no estoy bien, que yo no. No, Dios usted lo puede escuchar. Si usted está dispuesto a hacer su voluntad y Dios conoce su corazón. Amén. Porque una vez se encuentra gente que dice, hermano, yo no soy digno, ore usted por mí. Listo. ¿Por qué? Porque se siente culpable. Pero también hemos encontrado gente que ha dicho, hermano, Dios a mí me guardó, Dios a mí me ayudó, Dios a mí me bendijo. Le clamé al Señor estando en mi angustia, aún así en pecado, y Dios me oyó. Yo soy testigo de eso, hermano. Y seguramente muchos de ustedes, ¿cierto? Que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a oye. Amén. Entonces, mucha gente, hermanos, y ese ciego paralítico, perdón, el paralítico de Juan capítulo 5, el paralítico de allá del estanque de Betesda, ese no. Y por eso Jesús le dijo, bueno, usted se lo encontró Jesús por allá en el templo y le dijo, bueno, ojo, usted ha sido sanado, ¿cierto? No peque más para que no le venga otra cosa peor. Quiere decir entonces de que si el Señor a usted lo sanó, hermano, déle la gloria a Dios y propóngase en su corazón no ofender más a Dios ni pecar. Dios lo ayuda y Dios le da el Espíritu Santo para que usted no lo haga. Amén, para que usted no lo haga. Entonces mire que el Señor sí sanó entonces a mucha gente. La suegra de Pedro, ¿cierto? Llegó Pedro allá a la casa a visitar a Pedro y la suegra estaba ¿qué? Enferma. Y él estaba diciendo, ay Señor, sáname que me va a morir, Señor. No, el Señor la sanó y se levantó y empezó a servirle la comida, a hacer algo para atenderlos, ¿cierto? Pero no estaba pidiendo ni clamando como otros que sí, ¿verdad? Y fue gente, hermanos, que no tenía fe. Por ejemplo, Lázaro. Ya Lázaro estaba muerto. ¿Y un muerto qué fe va a tener? ¿Cierto? La hija de Jairo, que también estaba muerta. ¿Cierto? Y aquí es donde juega un papel muy importante nuestra fe. Amén. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7,
yo encuentro la historia de este hombre. Ya vamos a finalizar, hermanos. Y con esto finalizo y seguimos bueno, en la próxima. En Lucas capítulo 7, yo encuentro el siervo de un centurión. El que tenía fe era el centurión, pero el siervo estaba enfermo y a punto de morirse. Dice allí, en el verso 3, en el verso 2, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hermano, ese siervo no tenía fe. El que tenía fe era él. ¿Y quién era el centurión? Era un romano, era un pagano, porque era un romano, no era del pueblo de Israel. Y ellos lo tenían como paganos, lo tenían como gentiles, pero aún así le creyó a Jesús. Señor, ni siquiera fue donde él, le mandó a decir: Señor, venga para que sane a mi siervo. Y cuando Jesús iba, le mandó unos amigos y dígale: Señor, no soy digno que entres en mi casa, porque soy un hombre que tengo gente bajo autoridad y mando a este, y yo no soy digno de mandarlo a usted y decirle que venga, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Y yo no sé si ese siervo, vamos a suponer que no era judío, vamos a suponer que era otro romano, un pagano, vamos a especular de esa manera, pues ¿qué iba a creer? Pero el que creyó fue ese hombre que ni siquiera era cristiano, ni siquiera era judío, ni siquiera no, pero le creyó a ese Jesús. Y sin necesidad de ir allá, fue sanado. Di la palabra y mi siervo será sano. Y cuando regresaron a decir, bueno, ya le dimos la noticia o ya le dimos la razón, ya el que estaba enfermo y a punto de morir estaba sano, gloria al Señor. No dice que le estaba dando la gloria a Dios, pero el Señor lo sanó, aleluya. Y déjeme decirle, hermanos, que el que sanó a toda esa gente allá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el mismo que está en esta mañana, en esta tarde ya, para sanar a cualquiera. Tengas fe o no tengas fe, Él sigue sanando, sigue liberando, sigue perdonando, salvando, mostrando su gloria. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos. Hermanos, la sanidad no es un cuento. Podríamos decir que es una doctrina bíblica, aleluya, dentro de su voluntad y dentro de los propósitos de Dios. Hermanos, Él es nuestro sanador, Él es nuestro sustentador, aleluya. Y creamos o no creamos, pero Él sigue sanando, hermanos. Aleluya. Sea para que le des la gloria a Dios o para que no le des la gloria a Dios, pero Él es nuestro sanador. Vamos a orar en el nombre de Jesús, hermanos, y queremos orar por usted una vez más. Aleluya. Porque yo sigo creyendo que Él es mi sanador, que Él es tu sanador. Que mientras estemos en esta iglesia y mientras estemos perseverando, yo sigo creyendo de que para Él no es imposible sanar a alguien. Así sea una enfermedad terminal, pero Él sigue sanando. Y si no me sana, yo sigo creyéndole a Él y yo sigo esperando en Él. Aún deshecha esta mi piel, dijo Job, yo he de ver a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús, hermanos, que Dios lo ayude en medio de su enfermedad o en medio de su angustia y la enfermedad que tenga y que sea. Él es Dios. Como dice el salmista y la canción, a ti clamé y me sanaste. Por eso te glorificaré. Y si aún no me sana, te sigo glorificando. Te sigo exaltando, Señor. Porque finalmente la sanidad última será haber ido contigo, haber partido en tu presencia. Señor, queremos presentar a todos los que están enfermos
hoy en este día. Yo sé que tú sigues sanando. Yo sé que tú sigues perdonando. Yo sé que tú sigues liberando. Yo he creído que tú eres mi médico, que tú eres mi sanador, que tú eres mi sustentador y que para ti no hay nada imposible, Señor. Yo te ruego por cada hermano hoy, de los que han venido y han creído, así también como los amigos que están en este lugar y necesitan un milagro de sanidad. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos liberación en el nombre de Jesús. Declaro por tu palabra la sanidad para alguien que necesita de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Adoración.